Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos pone en Cafarnaúm, un poblado de Galilea. Era una tierra judía, pero podríamos decir de judíos de segunda categoría, porque era una zona comercial. Habían muchos intercambios y por eso era menos rigurosa en las cosas religiosas. Y por eso se les despreciaba, porque eran los habitantes de la última ciudad. Esto es muy significativo porque Jesús desarrolla precisamente su mensaje, su misión en esta zona geográfica. No es casualidad esto, es una clara opción del Señor por los que son vistos como nada, los insignificantes. Si tenemos en cuenta, Jesús también era llamado Galileo, por eso Dios mismo se encarna entre los de menor rango, se hace como uno de tantos. Ahora bien, esto cobra mayor peso si vemos el personaje central de este relato, que es un pagano, un oficial de Roma que esclaviza al pueblo judío. Pero aquí está la riqueza de la enseñanza de este pasaje. Es precisamente a este soldado, a este centurión que habita en un pueblo de insignificantes, quien dará señales de una fe que asombra aún al mismo Jesús. Hay algo muy importante aquí. Este centurión no pide algo para sí mismo, sino para uno de sus siervos. Es decir, un habitante de esta Galilea de los paganos pide por uno que está, pues digámoslo así, más apartado que él, un subordinado, un enfermo. Hay que notar esta relevancia. El escritor sagrado nos quiere mostrar que justamente por el obrar de este pagano es que Jesús puede darle un revés a la historia, de que él pues ha tenido una fe más grande que la de un israelita. El pagano, que es servidor de opresores, ha ido a buscar a Jesús para salvar a su propio siervo. Es decir, se ha hecho servidor de su siervo y ha roto con los prejuicios para acercarse con humildad a un judío, que bien podría ser el caso, lo desprecia, pero sabe que puede ayudar a su empleado. No solo eso, sino que confía tanto en su poder que no requiere siquiera que entre en su casa, porque está seguro
de que sus palabras bastan para sanar. Es una frase que enfatiza esta fe tan grande de este hombre y que recoge la Eucaristía. Yo no soy digno que entres en mi casa. Basta una palabra. Este centurión, podríamos decir, es un cristiano anónimo. Es un claro signo de aquel que busca a Jesús, de aquellos que buscan a Jesús. De un lado, la fe de aquel que se dispone al encuentro, de aquel que confía incluso sin necesidad de ver. La fe, sin embargo, puede terminar siendo una mera experiencia psicológica si es que ésta no es capaz de llevarnos más allá de nuestro propio sosiego. De ahí que sea fundamental que la fe nos hermane con quien menos tiene, con quien más sufre, que el motor de todo lo que pasa en este texto sea el siervo anónimo, es algo de absoluta importancia. De él nada sabemos, de ese enfermito. Solo está muy clara la inminencia de su muerte porque está muy mal. A Jesús le conmueve este dolor, pero le conmueve también la preocupación de su patrón, porque es ese tipo de amor el que él demanda. Un amor que se da, que se entrega, que se dona. Cuando es esa la experiencia de fe, los rótulos se hacen mucho menos importantes. Paganos o creyentes dejan de ser rotulados o sellados o etiquetados como gente que divide. Lo que hermana es la fe, es el don gratuito del amor de Dios. Hay muchos cristianos, y a veces nosotros mismos, que hacemos muy mal uso de ese nombre. Y algunos paganos, en cambio, han hecho para nosotros sinagogas como en ese tiempo. Han hecho a lo mejor iglesias, han hecho donaciones y en silencio lo hacen con un perfil bajo, que su orar tantas veces más cercano a Dios que el nuestro sea nuestra inspiración permanente para acercarnos también a Dios. Dios los bendiga a todos.